Ya saben ustedes que siempre procedemos a grabar la clase y después se queda en la plataforma. Entonces, por eso, un poco el ruido de mi mouse. Bien, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos un poco a retomar, pero solamente retomar un poquito de lo que fue nuestra última unidad, porque hoy vamos a iniciar una unidad nueva. Entonces, nuestra unidad 5 trataba sobre qué tema. Buenas noches, Erika. Sobre los contenidos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Gracias, Víctor. Sobre los contenidos, ¿vos qué me puedes decir que te acordás de los contenidos, Víctor, por favor? Y primero que nada hablamos sobre lo que nosotros entendíamos y hablamos sobre que en cada clase se da un enfoque con respecto al currículo. Sí, muy bien. Esos contenidos, ¿cuáles son o sea, qué definición podemos dar nosotros con contenidos? ¿Recuerdan? Más o menos. Una pregunta para todos ya. Pues sabemos que es fundamental. Sabemos, tenemos en nuestra cabeza qué es contenido. Ahora, ¿cuál es el concepto que le damos o la definición que le damos a contenidos? Buenas noches, Abel, ¿cómo estás? ¿Qué es un contenido? Súper, no hay problema, me puedes contestar en el chat. Te vamos a tener paciencia, no te preocupes. ¿Conjunto de qué es un contenido? En cada materia ustedes desarrollan una serie de contenidos. Es imposible hablar de una asignatura sin contenidos. Entonces, ¿qué es un contenido en didáctica? Siempre hablamos de que esta ciencia es transversal, ¿verdad? Un conjunto de conocimientos. Gracias, Marisa. Muy bien, conjunto de conocimientos, habilidades. ¿Y qué eran las habilidades, Marisa? Porque habíamos hecho también una diferenciación entre habilidades y destrezas, ¿se acuerdan? ¿Qué es la habilidad que tiene una persona y cuándo es una destreza? Y la primera era inherente a la persona y la siguiente era una aprendida, adquirida. Sí, a través de la experiencia. Muchísimas gracias, Víctor. Excelente. Esa es la diferencia entre habilidades y destrezas. Muy bien. ¿Y a qué contribuye ese conjunto de contenidos que nosotros desarrollamos en cada clase? ¿Qué quiere lograr en el estudiante? ¿Qué busca? ¿Qué buscamos nosotros cuando ustedes están desarrollando con nosotros unidades? Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Que aprendamos. Claro. El fin es que ustedes aprendan. ¿Y para qué va a servir ese aprendizaje? Porque ya estamos en una carrera. Para ejercer. Exacto. ¿Cuál es el fin? El fin es justamente el día de mañana que ustedes tengan un conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades, capacidades. Ya habíamos hablado de todos esos temas técnicos, ¿verdad? Esas palabras técnicas. ¿Para qué? Para que el estudiante el día de mañana, cuando sea egresado, tenga todas estas competencias en dónde se tiene que reflejar. Está reflejada en el perfil de egreso. Se les prepara
para algo específico. Cada carrera tiene un perfil de egreso. Y que vimos nosotros incluso en la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el perfil de egreso de los licenciados en historia? Uno o dos nomás, menciónenme, que son los básicos, ¿verdad? Tres nomás lo hay. Pero con la nueva malla curricular hay más, mucho más. ¿Cuál es nuestro perfil de egreso, señores? La docencia y la investigación. La docencia y la investigación. Un sentido crítico también estaba escrito, ¿verdad? Entonces sí, esos son los puntos para poder, digamos, ser egresados o lo que busca la carrera de historia, según el perfil de egreso que tiene, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos entonces con clasificación de contenidos. ¿Cuál era la clasificación de contenidos? Eran tres, así como los objetivos. Saber qué, saber hacer y saber ser. Sí, podemos trasladar eso. Pero sí, básicamente es eso. ¿Me podés explicar un poco más? Uno por lo menos, José, por favor. Y el saber hacer son las técnicas, habilidades y procedimientos. Ujú. Bien. Bien, y cuando hablamos de contenidos de adecuación curricular, porque mencionamos también levemente lo que es adecuación curricular. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de una adecuación curricular? Buenas noches, Roberto. Adelante. Profesora, disculpe la llegada tardía. Ujú. Siempre hay que adecuar en el currículum porque la realidad en el aula no siempre es lo que se proyecta. A veces el colegio no tiene todas las instalaciones, a veces no hay todos los elementos, todas las condiciones que se dan para que así como se planea se ejecute en el aula. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Y en la universidad podemos hablar ya de adecuación curricular. ¿Conocen experiencias? ¿Qué sabemos? ¿Cuándo nosotros tenemos que hacer una adecuación curricular? ¿Me escuchan, verdad? Porque a mí me parece como que se fueron todos. Les cuento. Profe, la pregunta es cuándo hay que hacer la ecuación, ¿verdad? Sí, mi pregunta, buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Espero que bien. Bien, pero nada más si hay ruido, que estoy en printos, intentando hacer copias. Bueno, no te preocupes. No, en realidad estaba charlando nada más un poquito o tratando de hacer una retroalimentación bastante interesante porque tenemos que hablar ahora mismo de lo que es medios y técnicas de enseñanza. Entonces, ahí estamos cerrando prácticamente la parte de contenidos y estaba preguntando cuándo se hace una adecuación curricular y si ya se hace una adecuación curricular en la universidad. Esas eran mis dos preguntas. En el colegio es cuando hay niños que tengan una necesidad específica, pero tiene que estar dictaminado, o sea, tiene que haber un dictamen de por medio. Sí. No se puede hacer por hacer nomás, ni porque el papá pide o la tía quiere. Tiene que haber un dictamen que especifique de un pedagogo, o psicopedagogo en este caso, qué tipo de adecuación requiere, si es significativa o no significativa. Muy bien, y yo te cuento más, en la universidad también se hacen adecuaciones curriculares. Hay una ley que avala la adecuación curricular. ¿Cuál era esa ley?
En el caso de universidad ahí me mataste ya, ese ya no sé. No, la ley es única, Cristian. La ley es única. Para colegio y para universidad. Incluye a, digamos, colegios y, o sea, en general, educación en general es. Sí. Educación en general. No se hace una exclusión de solamente hasta el tercer año de la media, sino que también se hace para educación superior. Ahora, es interesante porque en estos últimos años recién las universidades han logrado, digamos, tener estudiantes con adecuación curricular, ¿verdad? Y cuando hacemos la adecuación, bien lo dijiste vos, hacemos la adecuación cuando tenemos un diagnóstico en mano. Eso es fundamental. No tenemos diagnóstico, no hay forma de hacer adecuación. Por más que vos veas y sea obvio que un estudiante tiene que hacerlo, ¿verdad? Pero no se puede hacer. Y sabemos muy bien eso por parte educadora, ¿verdad? Jurídica. No podés. Sencillo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, eso, bueno, hay una falencia creo ahí que en cuanto a educación inclusiva, ¿verdad? Sí, Porque tanto en formación docente como incluso en la universidad, voy a poner de ejemplo la carrera, ¿verdad? sí, Nosotros vamos a ser docentes en algún punto de la carrera de historia, pero no tenemos, por ejemplo, educación inclusiva como tal, o sea, digamos un módulo o ya sea un seminario o lo que sea que incluya ese tipo de aspecto, digamos, lo que tiene que ver con educación. sí. Ese tipo de experiencias, porque van a tener ese tipo de experiencias. Y eh, el avalar que no estamos preparados no sirve en educación, ¿verdad? No sirve. Sencillamente sos el docente y bueno, ¿quién se hace cargo? Vos cuando estás al frente del aula. Es O sea, sencillo. profe, que justamente yo estuve, la semana pasada estuve por mi colegio y mis profes de ahí ya tienen años de experiencia, o sea, mis ex profes de colegio tienen algunos más de 30 años ya. Sí, Yo les pregunté, porque como en el colegio donde yo estoy hay muchas personas que tienen la adecuación por curso, tenés como sí. 4 o 5 más o menos Es que muchísimo. tienen la adecuación. Hasta dos, Yo le tres. pregunté si, yo le pregunté si es que eso era, o sea, si es que personas con necesidades especiales había en la cantidad que hay hoy. Y ellos me dicen que no. Había de ciertas personas, digamos, con alguna deficiencia, pero no en este número que se presenta hoy día. Es muy elevado. Es muy elevado. Bien. Muchas gracias, Cristian, muy amable. Cerramos entonces unidad 5 con eso y vamos a abrir paso a nuestra nueva unidad. Nuestra nueva unidad habla de métodos y técnicas de enseñanza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de pensar qué es un método o qué es una técnica en la enseñanza. Entonces, esa va a ser mi primera pregunta para el que lo quiera responder. Profe, creo que es la parte más emocionante de la educación, porque es Sí. un método Ujú. como poder jugar con ello en todos los ámbitos. Podés, siempre y cuando tu grupo se te preste, José. No, y claro, profe, pero vos tenés que dar la vuelta como como un cubo de Rubik. Es lo que habíamos mencionado. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijimos, Sí. bueno, nosotros podemos proponer estrategias y tenemos la estrategia didáctica, te muestra, te enseña, te dice, tenés estas estrategias y tenés miles, ¿verdad? En todas las materias. Ahora, tenés dos puntos interesantes acá. Primero, el grupo que tenés. Si el grupo no se presta, no se prende, no quiere hacer, qué sé yo, no está de acuerdo o lo que sea, rápido tenemos que ver qué otra cosa podemos hacer. ¿Por qué? Porque vos no estás al frente de una o dos personas que se te prenden, vos estás al frente de un grupo, o sea, vos tenés que arrastrarle o tenés que prepararle y por supuesto tiene que estar ahí en clase, tiene que formar parte de su actividad de aprendizaje a los estudiantes en total. No es que uno no quiera, bueno, le vamos a alejar nomás y a separar y que se sienta ya nomás que no quiera participar. Eso no funciona. Eso no es así en clase. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategia podemos implementar? Y nosotros en historia, señora, tenemos varias estrategias. ¿Conocen alguna o me pueden mencionar alguna?
Lo que ustedes hacen en clase, con No cualquier sé, profe. materia. Cualquier materia. Profe, te puedo poner un método que hicimos hace poco, hace unos días nomás. Sí, claro que sí. No me digas En nombre. antropología Decime nos en fuimos serio. a observarle a la gente y eso fue un poco interesante. Fue interesante. ¿Y qué tenían que Sí. observar de la gente, por ejemplo? Y lo que hacían, ¿Qué hacían? Muy bien. ¿Y y cuál todo es lo que el hacían, fin? ¿Cuál es el fin de y, observar eso? y anotar todo lo que hacían porque teníamos que adaptar para entender la antropología en sí. Para tener una teoría en antropología. Sí, sí. Bien, esa es una técnica de enseñanza activa, se llama. ¿Por qué activa? Mm. Porque el estudiante forma parte, el estudiante está haciendo su propio aprendizaje. ¿Verdad? Esa es una estrategia, muy bien. Muchas gracias, José. ¿Alguien más que me pueda decir o que me pueda mencionar una estrategia o una técnica en aula o fuera de aula? ¿Por qué no? A ver, Marisa, Araceli, Erika. ¿Qué estrategias podemos mencionar? ¿Qué es lo que hace el docente con usted en aula? Aparte de brindarle conocimiento, por supuesto. ¿Cuál es la técnica que utiliza con ustedes? Profe, y si te cambio la pregunta y te digo qué técnica usa con nosotros, por ejemplo, en Grecia y Roma. ¿No se dan cuenta? ¿No se dieron cuenta todavía? Retroalimentación. No, técnica. Técnica. Retroalimentación no es técnica. No sé. Estrategia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestros estudiantes? ¿Qué hacía yo con ustedes en la clase? Nos tiraban preguntas. ¿Cierto? Muy bien, puede ser hacerle exponer, pero antes de hacerle exponer a tu estudiante, ¿yo le hacía exponer nomás a ustedes? Pregunto. Pregunto yo. ¿Les daba nomás un En tu tiempo? caso, no. En otros casos podría ser. Bueno, pero hablamos de mi materia para no herir susceptibilidades por aquí, ¿está bien? Entonces, hablamos de las materias de la profe Ceci en primer año. Historia antigua de Grecia y Roma, arqueología americana. ¿Qué hacía la profe con ustedes en clase? ¿Qué Nos hacía? preguntaba cosas. ¿Eh? O sea, primero nos hacía sentar en círculo Bien. y de ahí nos preguntaba cosas que debatábamos entre nosotros. Bueno, esa es una técnica. Debate. No, Ahora, ¿de dónde surge el debate? El debate no es venir a hablar de onda nomás, gente. ¿Verdad? O sea, vamos a aclarar las cosas en historia, al menos tenemos que leer un poquito y empezar a debatir. Esa es una técnica, esa es una estrategia. Muchas gracias, José. Erika, vos tenés el micrófono abierto. sí, perdón, perdón. Sí, no, te Una escucho. estrategia podría ser una discusión guiada o Bien. también los trabajos organizados, o sea, basados en proyectos, que puede ser dentro y fuera de aula. Sí, muy bien, Puede ser eh, también los juegos de roles, si se presta el contenido. por supuesto. Yo, por ejemplo, en clase, con séptimo, octavo grado, llegué a utilizar, por ejemplo, que dramaticen cómo se dio la fundación de Asunción desde el proceso de exploración. Entonces había uno que era Juan Díaz de Solí, otro que era Juan de Salazar y así. Sí, Y otros hacían de otros números. Y se dio súper bien. excelente, muy lindo es. Bueno, muy, muy buena técnica. ¿Se puede ver en la facultad? Por supuesto. Role playing, juego de roles se hace tanto en escuelas como en facultades también. ¿Verdad? Voy a volver a decir, siempre y cuando se preste. Entonces, nosotros que tenemos métodos y técnicas en esta unidad, si tenemos una clase presencial, podemos hacer dramatizaciones. ¿Qué podemos hacer con ustedes? Podemos decirles, bueno, señores, un grupo va a hablar de los métodos y técnicas, o va a dramatizar, mejor dicho, una técnica pasiva en la enseñanza. Y el otro va a dramatizar una técnica activa en la enseñanza. ¿Cuál puede ser una técnica pasiva, señores?
La activa es cuando nosotros formamos parte. La pasiva es cuando nos vamos y escuchamos lo que dice el docente. Desde que entramos hasta que salimos y escuchamos la exposición magistral. ¿No? Hacemos preguntas, responden y a veces sí, a veces no. Esa es una técnica pasiva. La exposición magistral, mal utilizada, porque puede ser bien utilizada también. ¿Cuándo es bien utilizada? Cuando hacemos una introducción, hablamos de un tema, damos unos materiales y ustedes trabajan en ese aprendizaje. Las famosas tareas individuales o en grupo, esas son técnicas que yo puedo administrar. Bueno. La exposición de los estudiantes también, siempre y cuando el estudiante ya sepa el tema o el docente ya le haya mostrado, ya le haya orientado y le haya guiado a estos son los puntos. ¿Por qué? Porque el docente es un orientador, es un guía. ¿Qué otras técnicas conocemos? Erika me dio 3, José también ya me dio algunas. A ver, Araceli y Marisa, les quiero escuchar, si pueden. Sí, puede ser realizar un debate, pero tenemos que tener una guía para realizar ese debate. Por eso es que hablamos de una introducción, ¿verdad? Puede tener indicadores esos debates. Por ejemplo, tiene que durar 5 minutos, ¿verdad? Tiene que hacer valer sus ideas, tiene que tener un vocabulario técnico, o sea, tiene que tener indicadores para un debate. No es debatir nomás, sino que hay que ver qué es lo que se va a evaluar en ese debate. Misma cosa el foro. Gracias, Marisa. José Colmán, ¿se te ocurre alguna estrategia? No, perdón. La sinceridad, pues. Muy bien. Cristian, ¿alguna estrategia? ¿Cuál de los dos? Podemos poner una pasiva, ya que me están hablando muchas de activas. Ciclo de charlas incluso puede ser, profe. Esa es activa. Sí, dijeron ya simposio, mesas redondas. Sí, y todas esas son activas. ¿Cuál es una pasiva? No se me está ocurriendo ninguna hora. Bueno, gracias, Roberto. ¿Me puedes dar alguna técnica o alguna estrategia? Que haga un resumen de una clase o de una conferencia o de una charla. Sí, en realidad esa es una tarea, ¿verdad? Tarea que en aula va a ser un poco difícil de aplicar. Sí, cuando tenemos plataforma, que es la experiencia que estamos teniendo justamente en la facultad, ¿verdad? Porque nuestra modalidad es híbrida aún, pero si yo les pido en aula hacer un resumen, después, ¿qué hago con eso? O sea, ¿solo entregan o tienen que hacer alguna otra cosa?
puede ser, profe, que, no sé, lean un par de capítulos de un libro y después socializar, digamos, en clase al respecto. Sí, ¿y por qué insisto tanto en esto hoy? ¿Por qué insisto en esto, en estas técnicas? Documentar que ellos describan. ¿Sabes cuándo es pasivo, Abel, este? Es cuando vos solamente le mostrás el documental. No tienen guía, no hay un aprendizaje nuevo, no sabes ni para qué le mostrar el video, pero vos le mostrás una película. ¿Verdad? Entonces, si vos le pedís que escriban una idea, algún conocimiento, ahí ya es un poco más activo. Bueno. Generalmente, ¿para qué se dan las tareas? Porque estamos hablando mucho de acá de entrega de tareas. ¿Para qué se dan las tareas a los estudiantes? Pregunta fácil. ¿Qué buscamos nosotros? Para saber qué aprendimos. Bien, ¿y se puede demostrar? Sí, se demuestra en parte cuando uno entrega. Pero ¿cuándo realmente uno demuestra su aprendizaje? Cuando rinde. O cuando el docente ve la tarea del estudiante y le dice, ¿me puedes explicar, por favor, qué dijiste acá, qué hiciste acá? Entonces, ahí es donde nosotros realmente evaluamos y vemos si el estudiante hizo su propia tarea, ¿verdad? Entonces, ¿es una técnica? Y sí, pero lleva más tiempo. Ahora, yo les hablo de técnicas en aula. Técnicas en aula, dramatizaciones, como bien dijo Erika. Podemos hablar de foros, podemos hablar de debates, podemos incluso hablar de una lectura, ¿verdad? Podemos hacerle leer a los estudiantes un tema específico, podemos pedirle que ellos saquen unas propias conclusiones, que hablen, que expongan, ¿verdad? Esa es una técnica activa. Podemos hacer muchas cosas con nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Cuáles son las técnicas que se usan en historia? Profe, o sea que la pasiva es solamente escuchar al docente prácticamente. ¿Perdón? Que la pasiva prácticamente es escucharle al docente nomás. Sí, y sí, esa es la pasiva, José. Escucharle al docente. El docente no sabe qué es lo que vos estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque no pregunta, ¿verdad? Y si ustedes como estudiantes le preguntan al docente y no están recibiendo respuestas, también es pasivo. Es decir, no hay un aprendizaje real. Es escuchar al docente. Pues le escucharon, aprendieron. ¿Qué aprendieron? Bueno, ¿qué te dice la didáctica que tenés que hacer en aula? ¿Cuáles son nuestros momentos? Nuestro inicio, ¿verdad? Nuestra presentación de temas, nuestro desarrollo y nuestro cierre. ¿Y cuál es el cierre? La evaluación. ¿Y cómo evaluamos? Preguntando, como yo les decía. No le vamos a hacer un examen en cada clase. Imposible. Pero preguntando. Entonces vos tenés siempre, siempre que hacer un cierre en tu clase. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuáles son nuestros temas? ¿Y cómo iniciamos nuestra clase? Y siempre preguntando también. Es lo que se llama retroalimentación. ¿Y para qué? Para la construcción del aprendizaje del estudiante. Entonces, se procura dejar un poco de lado esa técnica donde el docente habla 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Y trabajar con el estudiante en clase, en aula. Se puede y se puede, claro que se puede. Podemos hacer una introducción de un tema, porque tampoco hay que satanizarle a lo que es una exposición magistral. No está mal, puede hacerlo, pero después que ayude esa clase magistral a construir ese aprendizaje en el estudiante. Pero el estudiante tiene que trabajar en su aprendizaje. Ese es el fin de las estrategias. ¿Verdad? Bien. ¿Aprendimos algo hasta acá? ¿Vamos bien? Y si yo les preguntara, ¿qué estrategias
van a implementar ustedes? ¿Qué me podrían responder? Y el debate, profe, siempre el debate. Siempre debate. ¿Y vos pensás que tu alumno no se te va a aburrir con su debate? No, y depende, porque como vos misma dijiste, cómo reaccionan. Si no te reaccionan, cambias de método. Genial. Sobre la marcha. Porque sobre la Podés marcha. hacer Vos ya está en aula. probablemente. Vos ya está en aula. Ya está ahí al frente de tus estudiantes. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta si funciona o no? Profe, buena pregunta. Esa misma, ¿cómo te das cuenta? Si ¿Cómo te das están cuenta? todos cansados. ¿Qué hacemos nosotros en aula, gente? Observamos. Rápido nos damos cuenta quién está trabajando y quién no está trabajando en aula. ¿Verdad? Y se arrastra eso. Alexander, Hola, te profe. escucho. Buenas Sí, noches. yo quería aportar, bueno, no una estrategia mía, sino me acordé nomás de una estrategia Ujú. que utilizaba mi profe de historia ahí cuando iba a séptimo, octavo grado. No Sí. me acuerdo un poco su nombre, me acuerdo que también era abogada, que Ujú. aparte de profe de historia. Bueno, ella, por ejemplo, al principio del año nos mostró una carpeta vacía y decía, para fin de año quiero que esta carpeta sea bien gorda. ¿Qué va a definir que ustedes pasen? Mientras más gorda su carpeta, mejor. O sea, ella trabajaba así, con carpeta creativa. Ya. Y mi carpeta es medio gordita, hay 4 por aquí. Qué bien, Alexander. Excelente. Buenas noches, profesora Lelia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches queridos estudiantes, tantísimo tiempo, ¿cómo están? Sí, profe, ¿qué tal? Ya nos olvidamos de vos prácticamente. Ah, ¿viste? Tan fácil Mentira, de profe. olvidar soy. No, de verdad, no son tan fácil de olvidar, pasó más de un mes de no vernos, de verdad, casi todo, un mes y medio ya básicamente que no nos estamos encontrando. De verdad, tengo que, tengo que pedir disculpas por todo este tiempo. Pasa que por un mes había tenido el permiso de la universidad para dedicarme de pleno a una tarea que es la actualización curricular de los proyectos académicos de la Facultad de Filosofía que estamos cerrando, Dios mediante, en este mes. Y bueno, después se fueron dando una serie de otros elementos, algunos compromisos contraídos con anterioridad que me impidieron un poco seguir acompañando este proceso, así que les presento por favor mis disculpas, pero así también tenía el reporte de cada una de las clases con ustedes, con la profe Cecilia, porque les dejé en muy buenas manos. Bueno. Y estoy aquí dando el rostro para ver qué me quieren decir, qué me pueden decir. Estoy en el banquillo del acusado hoy. Aprovechen la Profe, situación. aprovechándote, y Sí. ya que estamos tocando un tema, profe, ¿vos qué tipo de, o sea, de métodos o técnicas utilizarías para emocionarle a tu alumnado, así decir, prácticamente? Ujú. Básicamente, ¿en qué modalidad? ¿En la presencial o en la virtual? Una presencial. En la presencial. Bueno, la presencial que yo suelo utilizar normalmente para tratar un poco de expresarle a los estudiantes son técnicas activas en donde depende del tema. La profesora Ceci sabe muy bien esto y ustedes también, ¿verdad? Que depende del tema, vamos usando distintas estrategias. O sea, siempre trato de romper un poco los grupos habituales en los que siempre están unidos. Entonces, trato desde esa nueva perspectiva de poder encaminar el proceso de trabajo con un compañero nuevo y a partir de allí, depende del tema que vamos a estar desarrollando, generamos el proceso de clase, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviésemos en clase presencial y ahora teníamos que desarrollar técnicas activas, yo les iba a estar pidiendo como mínimo, les estaría distribuyendo en dos grupos y les estaría pidiendo a ustedes una pequeña demostración de cómo les parece que es una clase con una técnica activa de enseñanza y
¿qué características ustedes creen que tiene que tener? O sea, ¿cómo se desarrolla? Que voy a pedir que me la demuestren, más allá de contarme, que me la demuestren. Y también una clase pasiva. Y a partir de esas dos cosas que podamos ver desde la apreciación de ustedes, estaríamos sacando algunas juntos, sacando algunas divergencias, algunas convergencias que tengan las dos modalidades y sobre todo la finalidad que persigue cada una de ellas. Así encararía, por ejemplo, una clase que tiene que ver con técnicas de enseñanza en una modalidad presencial. No sé si la profe se fue con un raudalazo de información que se fue sin respiro en su explicación. A ver, ¿les pareció interesante o no? ¿Comprendieron lo que les planteé o no la comprendieron Sí, porque fui profe. demasiado rápido? Sí, te entendemos. O sea, de parte de mí sí te entendí. Ajá. Muy bien. Bien. A ver, ¿puedo hacer preguntas yo ahora? Bueno, a ver, ese silencio a mí me dio la pauta de sí, pero díganme cuántos minutos me quedan de clase o ya los consumimos todos. 5 minutos de cámara. 5 minutos me quedan. Bueno, bien, le quiero consultar yo sé que el profe Roberto es un gran maestro y sobre todo de la física, que es un tema súper interesante. Roberto, ¿cómo vos encararías de una manera participativa, por ejemplo, una clase que tendría que referirse en física, que tenga que referirse a la fuerza, por ejemplo? Hay muchas formas, profe. Salir, por ejemplo, en el colegio y recorrer el colegio y ver algunas partes del edificio del colegio y tratar de analizar cuáles son las fuerzas que soporta esa parte del edificio. Fuerzas hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda. Sería una, ¿verdad? Y otra sería también poner distintos objetos delante de los alumnos y tratar de estimar qué clase, qué cantidad de fuerza se necesita para mover esas fuerzas. Algo práctico, algo que ellos puedan sentir, algo que ellos puedan visualizar. Ujú. Genial, o sea, vamos a cosas concretas y operativas, ¿verdad? Súper bien. Y sobre todo que están cercanas a la realidad de cada estudiante. Y este punto que Roberto nos planteó desde la perspectiva de la física es un poco el punto neurálgico de trabajar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje desde esto tan mentado que solemos escuchar y leer tanto, que es el aprendizaje significativo para el estudiante. O sea, que partamos de aquello que tiene sentido para el estudiante, porque hay muchas frases, por ejemplo, y les dejo una tarea ahí picando para que me busquen la respuesta, pero no de ni GTP, ni Gemini, ni nada de esas cuestiones, sino que sean respuestas de ustedes. A ver, se van a colocar en la perspectiva de un docente de historia y yo soy una alumna rebelde de 8º grado Ah, y les voy a consultar y profesor o profesora, ¿y para qué es lo que necesito estudiar historia? Sí, mm, puedo hacer nomás clip o le hago una pregunta a la IA, ella me va a sacar todito ahí de una y más lindo de lo que yo iba a escribir inclusive. Esa es la pregunta que le dejo picando, que vamos a resolverla de manera presencial en la próxima clase. El próximo martes no nos encontramos, el próximo miércoles, ¿a qué pea? ¿Cuándo nos vemos otra vez, profesora Cecilia? tenemos que ver porque creo que siempre la primera semana de octubre pues es asincrónica, profe. Y el próximo martes es 24. Del Es 24 al siguiente es 1 de octubre, y el viernes, el miércoles, nuestra clase no la tenemos, ¿verdad? presencial, no, profe, Ok. Bueno, presencial. bueno, entonces veríamos, chicos. ¿Tienen mucho tiempo para responderme la pregunta? ¿O alguien ya quiere atinar alguna respuesta? A ver.
Le tengo a algunos que nunca movieron una pestaña en sus rostros porque son redonditos, pues. Entonces, están ahí estáticos. Bueno, les dejo la pregunta picando. ¿Está bien? Bueno, súper bien. Bueno, profe Ceci, ¿alguna orientación que les quiera dar a los estudiantes? En realidad estábamos hablando de métodos y técnicas. Voy a preparar lo que es la tarea para esta unidad y después ya eso en la plataforma. Sí, Sí. y tenemos que realizar el análisis y ver las distintas técnicas. Todo eso todavía no realizamos, ¿verdad? No, Ok. no, profe, Bueno, porque esta no eso, es eso primera vamos a clase. desarrollarlo. En la siguiente clase le vamos a tener a un amigo que se llama profesor Miki y vamos a trabajar sobre su realidad. Así que esa pregunta que les lancé es una pregunta interesante para ustedes. Así que vamos a enganchar eso con un profesor que le vamos a conocer en la próxima clase. Bueno, muy bien. De mi parte, muchas gracias por volver a compartir con ustedes y bueno, a seguir avanzando en toda esta construcción de trabajo. Profe Ceci, nos estamos viendo. Hasta luego, queridos Hasta alumnos. luego, profe. Bueno, está muy calladito.